Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Padre amado, por favor, te lo pido, borra todos mis pecados y cambia el rumbo de mi vida. A Jesús, a Jesús, a Jesús te entrega todo, sueños rotos y heridas del Muy buenas noches, apreciados hermanos. Muy bienvenidos a este culto de la Iglesia al Aire. La Asociación Adventista de Islas de la Bahía se place en celebrar esta semana de oración titulada Fundamentos de la Educación Adventista. A todos aquellos que nos
sintonizan por las diferentes plataformas, queremos darles una cordial bienvenida, que podamos disfrutar de cada una de las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros durante la programación de toda la semana. Voy a invitarles que puedan inclinar su rostro para tener una palabra de oración. Amante y cariñoso Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por el privilegio de poder participar en este programa y de poder recibir las bendiciones que tú has preparado para cada uno de nosotros a través de nuestro pastor. Querido Señor, es un privilegio trabajar en educación y queremos que a través de los temas de cada semana podamos recibir tu bendición. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual has prometido. Permite que se quede con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En este momento vamos a entonar unos himnos hermosos. Canten con nosotros y disfrutemos de la programación. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, los llevará a su Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza y gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la
nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Dentro del ejercicio de la labor educativa, nosotros tenemos ciertas experiencias, la mayoría de ellas muy gratas, porque en todas ellas hay aprendizaje. Una de las experiencias que yo recuerdo con mucho aprecio fue una vez que una niña estaba elaborando un examen en donde yo observé cierto comportamiento dudoso. Me acerqué y descubrí que estaba copiando. Le marqué el examen y me retiré hacia mi escritorio. Cuando la chica vino a entregarme el examen, yo hablé con ella y le expliqué que era incorrecta la actitud, que yo no iba a tomar represalias con aquella acción, pero que yo necesitaba que ella mejorara su conducta. Así que a partir de aquel momento que ella vio que no la descubrí delante de sus compañeros y que en lugar de castigarla, le hablé con ella para que corrigiera, ella se convirtió en una alumna excelente, un apoyo en mi clase. Es más, se convirtió en mi amiga. Llegaba y me contaba algunas experiencias de su casa y de su vida cotidiana. Hoy por hoy seguimos siendo amigos, amigas. Esta es una de las experiencias gratas que uno como maestro puede disfrutar y que puede también inculcar principios y valores a los estudiantes con actitudes agradables. Disfrutaremos en este momento de un canto especial preparado para cada uno de nosotros. Perdido estaba yo en la oscuridad, huyendo lejos de tu majestad y mereciendo yo la perdición. Llegaste y me ofreciste salvación. Solo tu santidad, solo tu majestad, solo tu gracia me libró de mi maldad. Solo tu santidad, solo tu majestad, solo tu gracia me libró de mi maldad. Esclavizado por mis adicciones, lentamente iba perdiendo mis dones. Cuando creí que ya no podría más, Jesús, me viniste a rescatar. Solo tu santidad, solo tu majestad, solo tu gracia me libró de mi maldad. Solo tu santidad, solo tu majestad, solo tu gracia me libró de mi maldad. Gracias, Jesús.
tu santidad, solo tu majestad, solo tu gracia me libró de mi maldad. Solo tu santidad, solo tu majestad, solo tu gracia me libró de mi maldad. Solo tu santidad, solo tu majestad, solo tu gracia me libró de mi maldad. Solo tu santidad, solo tu majestad, solo tu gracia me libró de mi maldad. Precioso nombre, el que me redimió. Preciosa sangre, la que me salvó. Precioso nombre, el que me redimió. Preciosa sangre, la que me salvó. Solo tu santidad, solo tu majestad, solo tu gracia me libró de mi maldad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es nuestro privilegio en este momento darle una cordial bienvenida al doctor en educación, el pastor Joel Gutiérrez, quien es pastor de la Asociación Atlántica Panameña y ha hecho espacio en su agenda para estar con nosotros durante toda la semana. Muy bienvenido, pastor. Debo confesar que cuando recibí la invitación para participar de esta semana con énfasis en educación, me sentí muy emocionado. Sin embargo, cuando se me comentó que íbamos a tener cobertura en todo Honduras, pues me sentí doblemente emocionado. Debo felicitar a los organizadores de esta semana de educación por este gran evento. Realmente creo que es algo muy bueno, no solamente para los docentes de nuestras instituciones adventistas en todo el país, sino también para todos aquellos que hacen educación en este hermoso país. Debo decir también que quizás no hay un mejor título elegido para esta semana de educación que este, Fundamentos de la Educación Adventista. Y aunque el problema de este virus en todo el mundo ha afectado terriblemente a cada persona en todas partes, debemos felicitar a los docentes, a las instituciones, porque no se han detenido. Lejos de eso, han hecho lo que deben hacer y más allá, con tal de hacerle llegar a nuestros estudiantes una educación oportuna. Lamentablemente, según los datos estadísticos recientes, en Honduras, los casi 3 millones de estudiantes, 2.900.000 estudiantes, se dice que la mitad aproximadamente está teniendo dificultades para el acceso de la tecnología y así poder recibir estas clases. Sin embargo, el trabajo de los docentes, de los más de 60.000 docentes en este país es heroica, es tremendo, especialmente en aquellos departamentos donde más docentes tenemos, más estudiantes hay. Así que queremos felicitarlos a todos aquellos que están involucrados en esta ardua labor. Realmente nos sentimos muy privilegiados al estar compartiendo con ustedes esta linda
semana. Como hemos dicho, se nos ha pedido durante esta semana hablar del tema de los fundamentos de la educación. Es un tema fascinante, realmente la educación es un tema apasionante, especialmente cuando tocamos estos aspectos de los fundamentos de la educación cristiana o la educación adventista. Durante estas semanas vamos a desarrollar 6 temas muy vitales. Vamos a comenzar desde la cosmovisión de la educación adventista. Vamos a pasar por el tema de la definición, del propósito de la educación, de los socios de la educación. También vamos a tocar ese tema vital, importante. Vamos a estar conversando durante la semana también sobre el mayor desafío y reto que tiene la educación cristiana adventista, la profunda descomposición social en la que se encuentra sumida nuestro mundo, nuestro planeta, no solamente en Honduras, en cada país del mundo hay una profunda crisis sin precedentes y es tremendo. Vamos a platicar de eso y vamos a cerrar con un tema que no pueden perderse, deben estar allí para poder participar y disfrutar la educación adventista en el tiempo del fin. Así que, habiendo dicho eso, yo quiero iniciar esta primera exposición pidiendo la bendición de Dios para que Dios pueda no solo dirigir esta noche, pueda dirigir durante toda esta semana. Nuestro Padre y nuestro Dios, Señor, qué agradecido estamos por el privilegio que nos das de participar de esta preciosa semana con énfasis en educación. Ponemos en tus manos este evento de principio a fin, que puedas tú colocar en nuestra mente, también en nuestros labios, Señor, las palabras correctas y a través de tu poderosísima palabra y la influencia de tu Espíritu Santo podamos llegar a cada oyente, a cada persona que participe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como hemos dicho, queridos amigos y hermanos, durante esta semana estaremos abordando el tema de la educación. Pero no vamos a tratar el tema de la educación desde la perspectiva de las formas o de las políticas educativas o metodologías o currículum. Vamos al meollo del problema. Vamos a repasar y hacer un recorrido sobre los fundamentos de la educación cristiana y adventista y su nivel de importancia en la forma de estructurar nuestra propuesta educativa. Obviamente, nuestro punto de partida en esta hora será el origen del problema educativo. ¿Dónde está el problema educativo realmente en nuestra sociedad? Todos nosotros podríamos coincidir en que estamos frente a una crisis educativa. Es un término que se escucha en todas las latitudes. Pero vamos en esta semana a platicar de eso, pasando por los elementos, en primer lugar, definitorios, hasta llegar a los fundamentos más importantes sobre los cuales debemos abordar la educación. En primer lugar, como ya mencionamos, vamos a platicar hoy sobre la cosmovisión de la educación adventista. De paso, etimológicamente hablando, la palabra cosmovisión procede de dos términos. La primera palabra es cosmos. ¿Qué significa cosmos? Es el universo, es el mundo. Y la segunda palabra es visión. Es decir, cosmovisión es la visión que una persona o una organización tiene del mundo o tiene acerca de la existencia, del propósito y del destino de esa organización o de ese individuo. Aunque este término o este concepto tiene un origen eminentemente filosófico, basado, como ya mencionamos, en la antigua búsqueda de la anhelada explicación sobre el origen, sobre el propósito y sobre el destino del ser humano, obviamente no deja de tener profundos ribetes espirituales. ¿Cuál es la importancia de una cosmovisión equilibrada?
La importancia de este tema radica en que cada ser humano maduro y normal, sépalo o no, tiene y posee una cosmovisión del mundo, de la vida. Ahora, esa cosmovisión que esa persona, ese individuo tiene, independientemente de que esté o no consciente de ello, esa concepción totalizadora del universo y de la vida, orientará su existencia, establecerá o determinará cómo establezca esa persona sus prioridades y cómo tome sus decisiones. De allí la importancia de establecer cuál es nuestra cosmovisión de la educación adventista, pues esta nos guiará para elegir los mejores métodos, el mejor currículum y, ¿por qué no?, para elegir los mejores docentes. Es decir, ese dilema del existencialismo se resume en que nuestro origen determina nuestro propósito o nuestra identidad. Nuestro origen determina nuestra identidad determina nuestro propósito y nuestro propósito determina nuestro destino. Uno de los problemas más grandes que tiene especialmente nuestra juventud es la falta de visión en la vida, la falta de sentido. ¿Y por qué razón? Porque estas preguntas vitales no han sido correctamente respondidas. Una persona que no tiene claro de dónde viene, por supuesto que no tendrá claro quién es o qué es o su identidad. Y una persona que no tenga clara su identidad, obviamente va a tener problemas en entender el propósito de esa persona en esta vida. Y cuando tenemos dificultades en entender qué hacemos aquí, por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito, también tendremos dificultades en trazar nuestro destino. Es allí la importancia de esta fórmula y de esta ecuación tan importante. Pero bien, para poder comenzar a entender el tema de la cosmovisión, lo primero que necesitamos plantear es el origen y la base sobre la cual determinamos esa cosmovisión. Es decir, la fuente de nuestra cosmovisión es muy importante. ¿Cuál es la fuente de tu cosmovisión? Para nosotros, queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios, la Santa Biblia, este libro, el superlibro, el libro de los libros, es la fuente más confiable y segura. Así que vamos a consultar durante toda esta semana este precioso libro, el manual que Dios ha establecido para nuestra convivencia y supervivencia, por supuesto. Vamos a preguntarle entonces a la Biblia qué nos dice ella sobre la cosmovisión que debemos tener respecto a la humanidad. Para ello, vamos a ir al libro de Romanos, vamos a preguntarle al apóstol Pablo qué nos dice al respecto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como se puede notar en este texto que el apóstol Pablo escribe acá, se da por hecho que antes de la condición del pecado del mundo, esto es muy importante, había una condición diferente, es decir, antes que entrara el pecado en el mundo, las cosas eran distintas. No había maldad, no había muerte, no había dolor, no había sufrimiento, no había nada que empañara los ojos o llenara de lágrimas los ojos de ningún ser humano. Todo era felicidad. Esto es importante que partamos de este punto. En nuestra cosmovisión respecto a la humanidad y a la educación adventista, partimos de aquí. Originalmente no había muerte, no había pecado, no había dolor. Pero en algún momento del camino, dice Pablo en sus palabras, por tanto, como el pecado entró en el mundo, llegó un momento en que el pecado entra en el planeta Tierra. Ahora, ¿qué es el fenómeno del pecado? ¿Cómo podemos entender el pecado? Bueno, esto es muy difícil. ¿Y por qué razón? Porque incluso nuestra estructura mental para poder entender el pecado también está afectada por el pecado.
Y eso es lo que hace tan complicado nuestra comprensión de este fenómeno espiritual que nos tiene sumido en tanto dolor y sufrimiento. Ahora bien, para poder tener un panorama más amplio y profundo al respecto, necesitamos ir al inicio de todas las cosas. Y eso está en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 1. Génesis, escrito por Moisés. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tres cosas importantísimas que debo señalar aquí. Estas tres características que aparecen en el versículo 2 son notables. Número 1, la tierra estaba desordenada. Número 2, la tierra estaba vacía. Y número 3, la tierra estaba sumida en las más profundas tinieblas. Ahora, ¿cómo cambia este panorama de un momento a otro? Aquí es donde vemos la intervención de Dios. Una vez interviene Dios, las cosas cambian inmediatamente. Y la intervención de Dios aparece en el versículo 3. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Ahora, permítame hacer esta analogía interesantísima, porque parecido al planeta Tierra en su condición original antes de la intervención de Dios, así hay muchísimas vidas hoy día. Miles de vidas, millones de vidas, que deambulan en las calles de este país maravilloso de Honduras, como de todos los países del mundo. Hay personas que tienen también estas tres condiciones. Sus vidas están vacías, sus vidas están desordenadas y sus vidas están llenas de tinieblas. ¿Qué necesitan esas personas? Esas personas necesitan la intervención divina, porque cuando Dios interviene, lo primero que ocurre es que se enciende la luz. Cuando nosotros encontramos el término luz en la Biblia, normalmente la luz es sinónimo de conocimiento. Por lo tanto, la mayor necesidad que nuestra sociedad tiene es que Dios intervenga en sus vidas, que se encienda esa luz que solamente Dios puede proporcionar para poder dirigir. De paso, la Biblia se compara a sí misma con una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Significa que la Biblia puede señalarnos la senda por la que debemos andar. Ahora, una vez que Dios crea un programa semanal, notamos que en el capítulo 1 del libro de Génesis es la descripción de cómo Dios interviene ese planeta en un estado que originalmente estaba desordenado, como ya vimos, vacío y en tiniebla. Las cosas radicalmente comienzan a cambiar. Dios, durante 6 días seguidos, hace de este planeta su residencia para crear las condiciones ideales en las que esas criaturas que Él iba a diseñar en el 6º día pudiesen vivir. Esas condiciones ideales que le proporcionarían felicidad, le proporcionarían paz y le proporcionarían toda una eternidad suplida de todo lo que ese ser humano iba a necesitar. ¿No es maravilloso Dios con nosotros? Ese era el plan original de Dios. Esto es parte de la cosmovisión educativa adventista. Nuestra premisa a la hora de educar, nuestros principios, nuestros fundamentos radican aquí, se extraen de aquí, inician aquí, en el plan original que Dios tenía para la raza humana. Ahora, durante el capítulo 1 y el capítulo 2, notamos cómo Dios se dedica a crear esas condiciones. Sin embargo, recién en el capítulo 3, a pesar de todas las advertencias que Dios haya hecho a Eva y a Adán, el hombre decide deliberadamente darle la espalda a Dios. Estas son tristes noticias para nosotros y para la raza humana. La decisión de Eva y la decisión posterior de su esposo de seguir sus pasos de desobediencia sumió el planeta entero, no solamente a ellos, sino a todos los que vendrían después de ellos, a este estado de sufrimiento, de dolor, de muerte, de llanto, de despedida frecuente. Pero ese no era el plan de Dios. Ahora, el efecto del pecado en la raza humana, yo quiero resumirlo en esta hora en 4 áreas. Y por favor, quiero que pongamos mucha atención a estos 4 elementos, porque
esta cosmovisión respecto a los efectos del pecado sobre la raza humana son la base sobre la cual fundamentamos la educación o la propuesta de la educación adventista. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. El primer efecto del pecado sobre el ser humano. Vamos a ver cuál es. Capítulo 3, versículo 8 en adelante. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Este relato, esta porción es sumamente interesante y podemos extraer poderosas lecciones de aquí. Número 1, notamos que la reacción de Adán de esconderse de Dios era una reacción totalmente atípica, no era normal. Lo que era normal era que cada vez que Dios bajaba al huerto del Edén a platicar con su criatura, ellos estuviesen prestos dándole la bienvenida. Pero esta ocasión fue diferente, fue distinto. Ahora la pareja no aparecía, no estaba. Dios, al no verlos y al no encontrarlos, los llama por su nombre. Y de pronto por allá se escucha una voz. ¿Y dónde está Adán? Está escondido. ¿Y por qué razón? Porque tuve miedo. Y ahora resulta que estoy desnudo y me avergüenzo. ¿Cuál es el primer efecto del pecado sobre la raza humana? El primerísimo efecto del pecado sobre la raza humana es que distorsiona la relación entre Dios y el hombre. Tome nota. El primer efecto del pecado sobre la raza humana es que afectó la relación que Dios deseaba tener con el ser humano. Y aquí, como vamos a notar en el resto de la semana, de esto parte todo lo demás. Por eso es que es importante que lo entendamos. Segundo efecto del pecado. Capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y nótese la respuesta de la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El concepto del hombre de sí mismo, antes de atender la oferta del diablo, era clara. El hombre era la criatura y Dios era el creador, a quien se le debía pleitesía, se le debía honor, honra, adoración. Pero ahora entra Satanás, introduce el pecado y el cambio en la percepción del hombre de sí mismo se da inmediatamente. De hecho, este fue el punto de partida. A Eva le pareció tentador, le pareció atractivo, le pareció curioso explorar ese terreno que ella no conocía. Ella quería saber qué se sentía ser como Dios. El segundo efecto del pecado se da en la relación del hombre consigo mismo y en su percepción de sí mismo. Este problema es origen de un sinnúmero de patologías y fenómenos que hoy día están esquematizados dentro de una lista grande de problemas psicológicos. Tenemos dos efectos ya entonces del pecado: la relación de Dios con el hombre y la relación y la percepción del hombre consigo mismo. Tercer efecto del pecado, capítulo 3, versículos 12 al 13. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios se dirigió a la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La primera disputa conyugal registrada en la historia se dio en el marco de la aparición del pecado. Antes de este episodio,
teníamos en Adán y Eva la pareja más feliz del mundo. Y no solo porque era la única pareja que existía, sino porque verdaderamente había armonía, verdaderamente había amor. No había razón de disputa, de pelea, de nada de eso. Sin embargo, la introducción del pecado distorsionó la relación del hombre con su semejante, con su prójimo, con sus cercanos. Y esto tiene su más cruda expresión en lo que más adelante vemos que hizo Caín con su hermano. De manera que el tercer efecto del pecado es sobre la relación del hombre con su semejante. Y el cuarto efecto del pecado lo encontramos en el versículo 17 al 19, 3:17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Qué interesante. Es que el pecado y el efecto de este sobre la raza humana no solo se da en el ámbito espiritual, como pudiéramos pensarlo. En realidad el pecado es responsable incluso del deterioro de la naturaleza, de la relación del hombre con la fauna, con la flora. El hombre era amigo de los animales antes del pecado. De hecho, él le puso el nombre a cada uno de ellos. Pero todo eso cambió cuando el pecado entró. Recapitulemos entonces. Los 4 efectos del pecado sobre el ser humano es: número 1, dañó su relación con Dios. Número 2, dañó su relación y su percepción de él mismo, consigo mismo. Número 3, afectó su relación con su prójimo, con su entorno, con su semejante. Y número 4, afectó la relación del hombre con la naturaleza. Ahora, a partir de esto, notemos por favor que los efectos del pecado son nefastos en todas las áreas vitales del ser humano. Son devastadores. Ahora, damos gloria a Dios definitivamente, porque Dios no se queda con los brazos cruzados. De hecho, Dios ya tenía un plan trazado, un plan de contingencia por si acaso el hombre pecaba. De manera que Dios echa a andar ese plan, echa a andar ese programa de salvación con 2 propósitos. Con el propósito de rescatar al hombre, porque ahora el hombre estaba en garras del diablo, estaba en manos de Satanás. Era necesario el rescate. ¿Cómo iba a hacer Dios para rescatar al ser humano? Yo quiero darles entonces cómo hizo Dios. Rápidamente, Juan 3:16. Este es un texto poderoso y si alguien ha dicho que si toda la Biblia desapareciera y solo este texto permaneciera, sería más que suficiente. Juan 3:16 reza de la siguiente manera en mi Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo iba a ser Dios para rescatar al ser humano? ¿Cómo? Aquí está la respuesta. La mayor respuesta de Dios fue la entrega de su propio Hijo. En palabras de una conocida autora, se entregó todo el cielo en un solo don. Cristo Jesús fue la solución para rescatar a la raza humana. Pero no solamente era menester rescatarlo, porque no solamente el hombre se perdió, es que el hombre también se dañó, se afectó, se distorsionó esa materia elemental que Dios había puesto, su naturaleza quedó enferma, quedó dañada. Entonces tenemos 2 trabajos descomunales que hay que hacer. Primero hay que rescatar al hombre y ahora hay que restaurar la naturaleza de Dios en el hombre. Recuerde, por favor, no hemos leído ese texto, pero aquí está en el libro de Génesis. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado perfecto, pero el pecado dañó la imagen de Dios, como lo veremos más adelante. Así que era necesario que Dios rescatara al hombre. ¿Cómo lo hizo? Entregando a Cristo Jesús por amor a nosotros. Lo único que tú necesitas hacer es creer en Jesús. Es aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Pero luego que aceptas a Jesús como tu Salvador personal, entonces hay un trabajo que hacer. ¿Quién hace ese trabajo? ¿Dónde se hace ese trabajo? ¿Cómo opera Dios para que ese trabajo de restauración se realice?
Aquí es donde entra la educación, puesto que en esa estadía en el pecado dañó nuestra naturaleza, dañó nuestros pensamientos, nuestras facultades mentales, dañó nuestro físico, afectó nuestra salud, nuestros órganos internos, todo se afectó por el pecado, pero especialmente nuestro cerebro. ¿Cómo Dios va a hacer para restaurarlo? Aquí, vuelvo a decir, es donde entra la educación adventista, puesto que el propósito de Dios con la educación adventista es restaurar al hombre a su estado original, restableciendo en su naturaleza lo que antes era él, justo antes de que el pecado entrara. ¿Cómo va a hacer Dios esta obra? ¿Cómo va a hacer Dios esta descomunal labor? Amigos, ese será el tema en nuestra próxima sesión. No se pierda el siguiente tema donde seguiremos explorando esta verdad poderosa. Pero hoy quiero que oremos por cada docente, por cada maestro, por cada niño, por cada padre, por cada ciudadano de este mundo que ha sido alcanzado por los efectos nefastos del pecado, para que vayan a Cristo Jesús, para que acepten a Jesús como su Salvador personal. Él te quiere salvar, Él te quiere rescatar. No tienes que estar ya más en manos del enemigo, porque Cristo Jesús quiere sacarte de allí. ¿Quieres aceptar hoy el plan de redención de Dios? ¿Quieres hoy ser redimido por su gracia? Yo quiero orar por ti. Quiero orar por todo aquel donde esté, no importa en qué país, en qué ciudad, en qué pueblo, en qué departamento, que desea ser alcanzado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, Señor, alabamos tu nombre, oh Dios, por Cristo Jesús, nuestro Salvador, por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que hoy hace posible que seamos salvos en Él. Señor, recíbenos, aquel que en este momento está entregando su corazón a ti, y transfórmanos por tu gracia y por tu poder. Gracias, Señor, por salvarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias al Pastor Gutiérrez por ese inspirador mensaje. Ha sido de mucha bendición para nosotros y esperamos que también sea de gran bendición para ustedes. Queremos invitarles para que continúen con nosotros mañana y todas estas noches. Aquí desde la Asociación Adventista de Islas de la Bahía, Canal Nuevo Tiempo, Honduras. Les esperamos mañana. Que Dios les bendiga.